muy bien, jóvenes. Entonces, en pantalla tenemos el ejemplo de elasticidad, ¿ok? Eh, y entonces, primero tenemos la fórmula, ¿verdad? Y la fórmula dice que la elasticidad volumétrica es igual a el diferencial de presión negativo dividido el diferencial de volumen dentro del volumen inicial, ¿verdad? Muy bien, entonces, luego nos dice como dato del problema que la elasticidad volumétrica para el agua, ¿ok? Es de 2.2 gigapascal. Un gigapascal es 2.2 por 10 a la 9, ¿ok? Y veamos entonces que yo tengo en qué porcentaje variará un volumen de un metro cúbico. Entonces nos están diciendo que el volumen inicial es igual a un metro cúbico. Ese es el volumen inicial, un metro cúbico. Nos están diciendo que la elasticidad volumétrica es igual a 2.2 gigapascales, que eso es por 2.2 por 10 a la 9 pascal, ¿verdad? Muy bien, y nos están preguntando el diferencial de volumen, ¿ok? Entonces vamos a escribir esta ecuación y vamos a decir que 2.2 por 10 elevado a la 9 elevado a la 9, estos son pascales, es igual que el diferencial de presión. Y ese no lo escribimos, ¿verdad? El diferencial de presión dice que es igual a ¿qué? A un megapascal. Y un megapascal es 1 por 10 a la 6 pascales, ¿ok? Muy bien. Entonces, 1 por 10 a la 6 pascales. Entonces tenemos, continuando con la fórmula, tengo que el diferencial de presión, que es 1 por 10 a la 6, solo que lo tengo que escribir en negativo. 1 por 10 a la 6 pascales. 1 por 10 a las 6 pascales. ¿Sí? Y esto dividido el diferencial de volumen, que es la incógnita, ¿ok? Dividido el diferencial de volumen y el diferencial de volumen dividido dentro de el volumen inicial, y el volumen inicial era un metro cúbico. Dividido dentro de un metro cúbico. Metro cúbico. ¿Ok? Muy bien. Y entonces de aquí tengo que despejar el diferencial de volumen. Aquí tenemos una ecuación con una sola incógnita, ¿verdad? Entonces creo que esto sí lo podemos trabajar. Y entonces vamos a pasar todo este denominador, lo vamos a pasar del otro lado, ¿verdad? Este está dividiendo, pasa multiplicando. Y entonces vamos a decir que
vamos a decir que 2.2 por 10 a la 9 pascales, y esto elevado a la 9, ¿verdad? Y esto va a ser factor. Esto va a ser factor de ¿quién? Factor de el diferencial de volumen. Factor de esto que lo vamos a pasar por arriba, ¿verdad? Factor de esto. Le vamos a borrar todo el color negro que le pusimos. ¿Ok? Esto es factor, ¿verdad? Y esto va a ser igual a ¿quién? Esto va a ser igual a lo que nos quedó del otro lado, que es menos 1 por 10 a las 6 pascales, ¿verdad? 1 por 10 a las 6 pascales. 1 por 10 a las 6 pascales. Muy bien. Entonces ahora, el metro cúbico que está en el denominador lo paso del otro lado, y después paso el 2.2 por 10 a la 9 pascales para dejar solo el diferencial de volumen de este lado. Y entonces me va a quedar ¿cómo? Me va a quedar que el diferencial de volumen es igual a menos 1 por 10 a las 6 pascales, y esto multiplicado por un metro cúbico. Ese metro cúbico es el que estaba en el denominador, lo pasamos del otro lado, ¿verdad? Muy bien. Y todo esto va a estar dividido, dentro de 2.2. 2.2 por 10 a la 9 pascales. Muy bien. ¿Tenemos hasta aquí alguna duda o pregunta? Muy bien, entonces cancelamos las dimensionales, se nos van estos pascales que están en el numerador, se cancelan con estos que están en el denominador, y entonces nos queda metro cúbico. ¿Metro cúbico será dimensional de un diferencial de volumen? Sí. Entonces, sí fuimos trabajando bien, ¿verdad? Y entonces, ¿cuánto nos quedaría aquí entonces? El diferencial de volumen sería igual a qué? A el diferencial de volumen. El diferencial de volumen va a ser igual a menos 1 por 10 a la menos 6 dividido veamos, 1 dividido 2.2. ¿Cuánto nos da 1 dividido 2.2? Perdón, sería 1 por 10 a la 6, ¿verdad? Entonces lo vamos a poner aquí. 1 por 10 a la 6 será 1 por 10 a la 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y esto lo voy a dividir dentro de 2, 6, 7, 8.
Y entonces esto me queda equivalente a ¿qué? Perdón, vamos a hacerlo de nuevo. ¿Podríamos sacar esta división, por favor? 4.54 por 10 a la menos 4. Ajá. Negativo. 4.5 por 10 a la menos 4. ¿Por 10 a la qué? A la menos 3, ¿verdad? Menos 4.5454 por 10 Sí. a la menos 4 me da a mí. Por 10 a la menos 4. A la menos 4. Y Sí. esos serían ¿qué? Metros cúbicos. Metros cúbicos. ¿Ok? Y esto, este diferencial de volumen, entonces, este diferencial de volumen va a ser igual cuando corremos los, ¿cómo se llama? El punto decimal nos va a quedar menos 0 punto y lo vamos a correr a 1, 3 ceros, ¿verdad? 1, 2, 3 ceros, 445, 445 metros cúbicos, metros cúbicos, ¿ok? Y esa sería la respuesta. Y aquí ellos lo sacaron porcentualmente también, ¿verdad? Y solo multiplicamos por 100, pero muy bien. Entonces, como ustedes pueden ver, después de que le aplicamos una diferencia de presión de 1 por 10 a la 6 pascales, es 1.000.000 de pascales, es una presión gigantesca, ¿sí? Y la diferencia que tuvo de volumen, la compresibilidad, porque dijimos que la elasticidad era una medida de la compresión, de la compresibilidad del fluido. Lo que se pudo comprimir se redujo en 0.000445 metros cúbicos, o sea, se redujo en prácticamente nada, ¿verdad? Que es lo que yo les decía a ustedes al principio, que la compresibilidad de los líquidos realmente es bastante baja. Es muy difícil comprimir un líquido, muy difícil. Muy bien. Perfecto, ahí lo tenemos en pantalla. Si le quieren dar un pantallazo, por favor. No sé si hasta aquí tenemos alguna duda o pregunta. No, muy bien, perfecto, perfecto. Veamos entonces un siguiente ejemplo. Y vamos a empezar ahora de hablar sobre la tensión superficial. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a hablar sobre la tensión superficial. Y este es un tema muy interesante. Ok, perfecto. Entonces, según la teoría de la atracción molecular, las moléculas de un líquido actúan una sobre otra y en todas las direcciones. Es decir, que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, ¿verdad? Sí, entonces lo que nos está diciendo esto es que cuando nosotros tenemos un líquido, ¿sí? Tenemos un líquido,
tenemos un líquido, ¿ok? Entonces, si nosotros tenemos una molécula, en el líquido, ¿sí? Entonces, la sumatoria de fuerzas en X, la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. La sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. ¿Ok? Tenemos una partícula adentro del líquido. La sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. ¿Ok? Perfecto, buenísimo. ¿Qué tiene esto de nuevo? No tiene nada de nuevo, en lo absoluto, ¿verdad? Esto lo hemos estudiado, es el equilibrio de los cuerpos, etcétera, ¿verdad? Ahora bien, vamos a ver ahora y vamos a hablar qué es lo que pasa, qué es, qué es lo que pasa cuando la partícula se encuentra en la superficie. Cuando la partícula se encuentra en la superficie, la sumatoria de fuerzas en Y no es igual a 0. Eso sí es algo nuevo para ustedes, ¿verdad? La sumatoria de fuerzas no es igual a 0. ¿En dónde? En la superficie. En la superficie. ¿Ok? En la superficie, la sumatoria de fuerzas es diferente de 0. No es igual a 0. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tenemos una serie de fuerzas que están en este punto, en la superficie, ¿ok? Y esas fuerzas están empujando a la partícula hacia arriba, ¿sí? Hacia arriba. Y toda esa fuerza es lo que se conoce como la tensión superficial. Es decir, que en la superficie de un líquido, en ese diferencial de la superficie, hay una fuerza que está empujando hacia afuera. Empuja hacia arriba la superficie del líquido. Eso es lo que se conoce como la tensión superficial. Entonces, de tal forma que si supongamos que tenemos aquí algo que tiene un peso, ¿sí? ¿Sí? Tenemos algo que tiene un peso. Entonces, si este objeto que colocamos en la tensión superficial, si su peso es menor que la fuerza de tensión superficial, entonces va a flotar. ¿Sí? Voy a repetir eso. Si yo tengo aquí un objeto que tiene un peso, ¿verdad? Y el peso de ese objeto es menor. Si el peso de ese objeto es menor que la tensión superficial, entonces el objeto flotará. Lo voy a escribir aquí. Si ponemos un objeto en la superficie del fluido y el peso de ese objeto
es menor que la fuerza de tensión superficial, entonces el objeto flotará. ¿Ok? Ingeniero, tengo una duda. Sí. Por ejemplo, también es con la densidad, porque por ejemplo el fluido es más denso que el objeto que se va a poner sobre el líquido, entonces obviamente igual flotará, pero depende de la tensión superficial bastante de la densidad del fluido. Sí, definitivamente tiene relación. La densidad del fluido permite que el objeto opone resistencia a que el objeto se hunda, pero adicionalmente a eso tenemos la fuerza de tensión superficial. En todos los fluidos hay una fuerza de tensión superficial que quizás no la podemos ver, pero está haciendo que el fluido, hay una fuerza que empuja hacia afuera del fluido, ¿ok? Y eso causa que los objetos tengan cierta flotación. Por ejemplo, veámoslo aquí en este ejemplo. Tengo aquí un ejemplo, no tiene sonido, pero quiero que por favor lo veamos, ¿verdad? Como la melaza, ingeniero, es es el líquido más denso que he visto yo por el momento. Sí, sí, me decías. Como por ejemplo la melaza que se extraía de la caña, he visto el líquido más denso que mediante otro. Sí, correcto. Veamos entonces en este video, vamos a ver cómo este tipo de lagartija, ¿sí? Se llama un basilisco, eh, tiene la capacidad de caminar sobre el agua, ¿verdad? Muy bien. Creo que lo tenemos en pantalla, estamos viendo, ¿verdad? Sí. Porque es bastante liviano para hundirse en el agua, aunque también corre rápido. Yo Sí, supongo que la le ayuda, porque si se queda solo parado, se hunde. si se queda solo parado, podría hundirse. Sí, probablemente sí. La cuestión es que esta lagartija tiene la capacidad de caminar sobre el agua porque su peso es menor, su peso es menor que la fuerza de la tensión superficial. Entonces, la tensión superficial empuja a la lagartija para que hacia arriba, para que no se hunda. Entonces, también aquí hay una situación, ¿verdad? Que las patitas de la lagartija tienen una área considerable que aumenta el contacto con la fuerza superficial. Porque si tuviera una patita como una cabra, entonces el contacto con la tensión superficial sería menor. Por eso es que es tan grande, son tan grandes sus patas para que el contacto con la tensión superficial sea mayor y entonces lo empuja hacia afuera, ¿verdad? ¿Sí? Lo podemos ver aquí en la pantalla, como la lagartija esta tiene la capacidad de correr, ¿sí? Tiene la capacidad de correr. Muy bien, perfecto. Además de eso, tenemos algunas otras
algunas otras características que se dan. Vamos a ver, creo que por aquí debo de tener uno. Entonces, por ejemplo, podemos ver también veamos este ejemplo. En este ejemplo van a poner 3 tarros y cada tarro lo llenan con una pintura, ¿ok? A ese le añaden agua. Lo disuelven bien el color, por supuesto, ¿verdad? Y ahora agarran una servilleta y hacen una especie como de mecha. La enrollan. Y la colocan entre los recipientes. Y formaron la M de McDonald's. A la I que no hable de McDonald's, los desayunos de McDonald's, que no comieron ya, pues, chicos. Muy bien, qué interesante. Entonces, ahora les pregunto yo, chicos, ¿por qué sube el líquido? El líquido con el colorante subió a través de la servilleta. ¿Por qué pasa eso? Por la absorción. Por la acción capilar. Sí, correcto. Este es un tema que se llama la capilaridad, que es una, ¿cómo se llama? Un efecto de la tensión superficial. La tensión superficial está empujando el fluido hacia arriba, ¿ok? En la superficie está empujando el fluido hacia arriba, perpendicular hacia arriba. O sea, perpendicular en contra de la gravedad. Entonces, la tensión superficial empuja las moléculas de agua y en este caso pues tienen un colorante y ustedes pueden ver cómo es que también por el efecto de absorción del material, ¿verdad? Pero por el efecto de capilaridad empuja. Si nosotros hacemos este mismo ejercicio, ¿sí? Y en vez de poner en estas, ¿cómo se llama? Jarras, en vez de poner un fluido, ponemos unas tablas de madera, se dará el mismo fenómeno. No, porque es fluido. No, porque las tablas de madera Sí. no tienen tensión superficial, ¿verdad? En una tabla de madera, en todos lados, sumatoria de fuerzas en X y en Y es igual a 0. Entonces no tiene esa fuerza, esa tensión superficial, ¿verdad? Entonces, esto es en relación a la tensión superficial. Y también podemos ver, ¿verdad? Tubos de ensayo. No sé si ustedes alguna vez fueron a un laboratorio o han tenido alguna práctica de laboratorio, ¿sí? En donde tengamos los pipetas o tubos de ensayo. Veamos, pipetas. No,
No sé dónde puedo encontrar una pipeta o un tubo de ensayo. ¿Alguno de ustedes? Aquí tenemos. ¿Ok? Tenemos 2 probetas, ¿verdad? Muy bien. Entonces, podemos ver la probeta esta, la pipeta, cómo tiene la forma que tiene el líquido. ¿Se dan cuenta? El líquido lo vamos a poner aquí en la pantalla de dibujo, ¿ok? Un segundo. Vamos a copiar esto. Muy bien, vamos a copiar esto y lo vamos a poner aquí en el área de dibujo. Muy bien. Entonces, pueden ver ustedes cómo es que ¿cómo se llama? El líquido en la superficie tiene una forma curva. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Por favor, si pueden confirmarme si lo están viendo en la pantalla. Sí, sí, lo estamos viendo. Sí. Muy bien. Entonces, ¿por qué sucede eso? Eso sucede porque hay un efecto de la tensión superficial, ¿sí? Hay un efecto de la tensión superficial que se llama capilaridad. Y ese efecto, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que si nosotros tenemos un líquido que lo metemos dentro de una superficie de contacto, en donde hablamos de pequeños diámetros, no grandes diámetros como un tubo de PVC, ¿verdad? Donde sale un desagüe, no, pequeños diámetros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la tensión superficial está haciendo una fuerza hacia arriba, ¿verdad? Ahí está la fuerza hacia arriba. La tensión superficial hace una fuerza hacia arriba en el líquido. El punto de la capilaridad es que cuando esa fuerza se hace contacto con la pared, en este caso, en esta pared de vidrio, entonces como que se maximiza, se adhiere a las paredes del tubo. ¿Sí? Se adhiere a la pared del tubo. Se adhiere a la pared del tubo y entonces sube más, ¿sí? Sube más el líquido. Al hacer contacto con la pared del tubo, entonces el líquido sube más, ¿ok? Me explico. Entonces, esto dijimos que es una consecuencia. Esto se llama capilaridad y esto es una consecuencia del efecto de la tensión superficial. Cuando hace contacto con la pared de vidrio, ¿ok? Muy bien. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Que cuando topa con la pared de vidrio, sube. Hay un efecto como de adición entre el líquido y la pared de vidrio. Pero ese efecto no siempre va a hacer que los extremos suban, como en este caso. Dependiendo del líquido y de su densidad, entonces podría darse este caso. Y en este caso, como podemos ver, este
que se metió en esta probeta es mercurio. Y el mercurio hace la comba al revés. ¿Sí? Al revés. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que la adhesión entre el mercurio y las paredes de vidrio no es tan alta. No es tan alta. Y entonces, eso permite que el centro de la probeta suba. Y el área de contacto con el vidrio no sube tanto, porque la adhesión que hay entre este fluido y la pared de vidrio no es tan alta. Entonces como que se queda pegado y entonces lo que sube es lo del centro. No sé si me logré explicar, jóvenes. Si son tan amables de confirmar si lo pudimos ver y si lo entendimos. Jóvenes, disculpen, si no me contestan, pienso que me sacó la plataforma. Sí, lo escuchamos, es que se le fue el audio Inge. por un rato. Se me fue el audio. Por un rato nada más, pero ya regresó. Sí, qué raro, es que desde ayer me está dando problemas el audio, de verdad. Desde el día, desde ayer me está dando problemas el audio, pero bueno. Vamos a repetir rápidamente, ¿ok? Entonces, les decía que en esta, ¿cómo se llama? Fotografía podemos ver los efectos de la tensión superficial y cómo muestra una adhesión hacia las paredes de contacto cuando tenemos una superficie que sea una circular y que su diámetro sea pequeño. Si el diámetro es muy grande, este efecto no lo vamos a poder ver. Pero si el diámetro es pequeño, ¿verdad? Como esto que es un tubo de ensayo, una probeta, entonces la tensión superficial está presente en la superficie del fluido, pero al hacer contacto con las paredes del vidrio, hay una adhesión y esa adhesión produce que los extremos, las orillas, suban más que el centro del fluido. Efecto contrario tenemos aquí en el caso número 2. En este caso que tenemos a la derecha, este fluido que tenemos aquí es, ¿cómo se llama? Mercurio. Y la adhesión entre el mercurio y el vidrio no es tan buena. Entonces, más bien se queda pegado y produce que la tensión superficial sube el centro del fluido dentro de esta probeta. ¿Sí? Entonces, ¿va a subir o va a bajar? Eso depende de la relación de adhesión que hay entre el fluido y la pared de contacto. ¿Ok? Ahora sí me escucharon, jóvenes. Sí, Inge. Muy bien. Inge. Perfecto. Ok. Entonces, hasta aquí, ¿tenemos alguna duda o pregunta?